Buenos días, estimados docentes y público en general. Un nuevo encuentro en el marco de capacitaciones a docentes de todo el país. Sean bienvenidos a un encuentro más de estas capacitaciones para todos los docentes. Hoy estamos con el tema, sería el tema innovaciones educativas y prácticas transformadoras a cargo de la licenciada Ada Candia y el magíster Oscar Sosa, que están desde de la otra oficina. Bienvenidos, estimados profe, un gusto estar con ustedes. Antes de iniciar, quisiera dar algunos avisitos para tener en cuenta en el transcurso de la capacitación. Queremos pedir, por favor, que puedan mantener apagados sus cámaras y también los micrófonos para que no pueda tener un poco de interferencia, ¿verdad?, en la conexión. También, si hay interesados en la certificación de hoy, del taller de hoy, pueden hacerlo, es opcional. Tiene un costo de 50.000 y pueden abonarlo viniendo a las cajas de la institución, como en sede Asunción, como en sede San Lorenzo, o pueden realizar el pago por transferencia bancaria o depósito bancario. Esas informaciones podemos estar derivándoles al correo que ustedes llenaron cuando se inscribieron. Entonces, le vamos a estar remitiendo también las presentaciones de los talleres y también los medios de pago. Bueno, sean muy bienvenidos, un gusto que estén conectados hoy con nosotros y damos inicio a la profe Ada y al profe Oscar. Bienvenidos, estimados profes. Adelante, por favor. Ahí está. Muy buenos días, un abrazo virtual. Nuevamente nos encontramos, Oscar, acá en vacaciones. Sí. Entiéndase. Estuvimos al principio en febrero y ahora en julio en vacaciones. Volvemos otra vez para compartir con ustedes experiencias que nosotros consideramos no son tan innovadoras porque normalmente lo hacemos, pero es bueno siempre rememorar, refrescar la memoria y aplicar sobre todo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos conocimiento y no lo aplicamos, nada sirve. Exactamente. Vamos a tratar de presentarles tres trabajos de tres innovaciones educativas que se están utilizando a nivel latinoamericano y a nivel internacional, vamos a decirlo así. Algunos van a ser un poco complicados aplicarlos todavía, pero con unas ciertas adecuaciones lo podríamos aplicar en nuestras aulas. Hacer de que esto se pueda convertir en una, vamos a decirlo como en algo cotidiano dentro del aula. Entonces, tenemos tres tipos de innovaciones que queremos presentar. Uno es el aprendizaje ubicuo, y yo el inglés le dejo a mi compañero Oscar. La otra propuesta es más bien metodológica y tiene que ver con dos cuestiones relacionadas a el aprendizaje por la analogía en primer lugar, y el segundo tiene que ver con una estrategia llamada One Minute Paper o ensayo de 1 minuto, en donde el estudiante va a poder quizás recapitular los aspectos más importantes de lo que sería nuestra clase. Y empecemos ya con totalmente. Esta primera propuesta, que es el aprendizaje ubicuo. ¿Qué es el aprendizaje ubicuo? Bueno, yo comienzo esto con un mensaje, porque dice: desde sus orígenes el ser humano aprende en todo lugar y en todo momento, evoluciona y se adapta gracias al aprendizaje. Por eso es que la educación es muy importante. Y como dice el nombre, aprendizaje ubicuo, aprendizaje de ubicación o en la ubicación, en el lugar donde uno está, ¿verdad? Podemos pasar. Es un nuevo paradigma educativo que es posible gracias a los medios digitales. ¿Por qué presentamos esto ahora? Porque estamos en aulas virtuales. Por de pronto no se ve aún la posibilidad de hacer clases presenciales, pero si lo llegamos a hacer, nosotros podemos convertir nuestras aulas híbridas de tal forma a utilizar los medios digitales que nuestros estudiantes puedan aprender desde su casa, aprender desde sus trabajos o
en un momento de distracción, ¿verdad? Que puedan ellos estar en una plaza y puedan ir siguiendo los cursos con tutoriales que se pueden ir haciendo. Entonces, ubico en cualquier lugar, en cualquier momento. Es un aprendizaje autónomo donde el estudiante es justamente el protagonista. El aprendizaje está centrado en él. ¿Qué hace el profesor? El profesor diseña las estrategias para que esto se pueda dar. Podemos pasar, Oscar. Tiene ciertas características. Permanencia. O sea que el alumno, si decide aprender de esta forma, él tiene que tener esa continuidad, tiene que permanecer en ese sistema y tiene que ir aprendiendo sobre sí mismo y sobre su proceso de aprendizaje. Tiene que tener accesibilidad. Y la ventaja de esto también es la inmediatez. En el momento que él se conecta, en ese momento él ya va a tener las actividades que va a realizar, ya va a tener la asistencia de su tutor y ya va a estar en conectividad con la institución o con el aula o con la persona que en ese momento está siendo el profesor. Interactividad. No es solamente trabajarlo él solo, sino ponerse en contacto con los otros que están también en ese mismo programa, trabajando siempre de distintos espacios, pero en conexión con sus otros compañeros. O sea que no va a ser un aprendizaje individual, sino va a ser un aprendizaje interactivo donde pueden ir intercambiando según las actividades que le presente al tutor. Actividades situadas, dice. O sea que va también al ritmo del estudiante. Entonces, cada diseñador, que sería el profesor, tiene que conocer a su estudiante y tiene que ir preparando actividades para el lugar y la hora en que se encuentra este estudiante. Exactamente. Y lo interesante de este caso, y me viene a mí a la cabeza, cuando antes en el sistema recordado nos traían materiales didácticos que tenían, por ejemplo, o empleaban el uso de sistemas de cambio de otro tipo de cambio. Es decir, que nos daban, por ejemplo, ejercicios en donde los precios estaban en dólares o los kilos estaban en libras. Ese tipo de cuestiones también son importantes considerar porque, por ejemplo, no va a ser un ejemplo muy significativo si nosotros le decimos a nuestros estudiantes que analicen el contexto económico de provincias de Canadá, por ejemplo. Son cuestiones que no... Sí. Que no Pero tenemos no que aprovechar o buscar el espacio, porque esa Claro. es una de las características, ¿verdad? Vamos a suponer que el estudiante esté en un supermercado, sea cajero. Quizás su jefe no le va a dar permiso, pero si uno conversa con su jefe, le puede decir, bueno, yo en este momento, en su momento de espacio, puede conectarse y aprovechar esa situación de su trabajo, ¿verdad? Inclusive empezar a adaptarse al campo, al espacio y aprovechar eso. Podemos pasar, Liz. El siguiente tiene que ver con cuestiones que quizás no, de entrada parecen que no están fuera digamos, de lo que nosotros manejamos. Sí, no, pero mirando así no es una innovación, vamos a decirlo. Siempre luego hacemos. Es normal. Pero la innovación se encuentra en cómo empleamos nosotros estas herramientas, ya sea en las clases presenciales o en las charlas en línea o bien en las experiencias compartidas, cómo nosotros manejamos estas estrategias para poder extraer ese aprendizaje de manera ubicua. Lo novedoso de esto es solamente en la forma que se da el programa. O sea que la posibilidad de estudiar en el momento que yo como estudiante puedo y en el momento que verdaderamente estoy en condiciones de responder a las actividades. Por supuesto, las clases magistrales. A ver si me ayudas porque mi compañerita... Las charlas en línea, las experiencias compartidas, las clases emitidas en video, incluso nos pueden ayudar. Y los accesos a recursos también, porque es, no dar la clase
de entrada en el sentido bueno, si queremos apelar a la clase invertida, por ejemplo, le mandamos a los estudiantes a que puedan buscar contenido en estos repositorios, por ejemplo. Exactamente. También esto favorece lo que sería la interacción entre el profesor y el alumno y el networking en línea. El networking es un término así muy, que quizás además de ser muy inglés, puede llegar a ser muy técnico, pero el networking se da desde que el compañero le dice al otro dónde conseguir determinado material, o inclusive desde pasarse imágenes que puedan ayudarse a responder las tareas. También se da networking desde ese punto de vista. Exactamente. ¿Y por qué no? Si estos estudiantes que aprenden en cualquier momento, en cualquier lugar, también tienen que hacer prácticas. Estas prácticas ellos lo pueden grabar, lo pueden alzar. ¿Por qué? Porque el tutor va a estar verificando ese trabajo, va a corroborar si ellos están cumpliendo con el espacio creativo de aprendizaje que les proporcionó el profesor, ¿verdad? Entonces, toda esa práctica semanal que va a tener ese estudiante, va a tener en base a contenidos relacionados. Puede culminar este proceso con un proyecto final. Si ustedes se fijan en nuestro cuadro, se van a dar cuenta que ninguna de las que están ahí son metodologías que no conocemos. La diferencia, como les dije en un principio, es el lugar donde se aplica, cómo se aplica y el estudiante qué responsabilidad tiene ante su propio aprendizaje. Claro. Es justamente lo que mencionamos y recalcamos el hecho de que ustedes como docentes desde su lugar, el empleo de sus recursos, pueden, bajo el empleo de estas estrategias, poder también hacer posible este tipo de aprendizaje. Y lo interesante, Ada, en el siguiente cuadro vemos lo que serían los beneficios de este tipo de aprendizaje. Y cuando estábamos justamente juntos coordinando lo que sería la presentación, me pareció muy interesante el hecho de que este tipo de aprendizaje propicia la diversidad en el aula, porque uno de los puntos tiene que ver con que se adapta muy bien a quizás personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero que con este tipo de aprendizaje de aquí a ahora y con los recursos que tenemos se puede hacer posible. Sí, de hecho. ¿Y qué se logra con esto? El aprendizaje significativo. Es una frase que escuchamos constantemente en clase presencial, en clase virtual, pero muy pocos verdaderamente valoramos y podemos evaluar esa situación, ¿verdad? ¿Qué significa aprendizaje significativo? Construcción de aprendizaje que le sirva no solamente para promoverse, sino que le sirva para la vida. Y creo que este programa de aprendizaje ubicuo le va a servir porque él mismo está construyendo su aprendizaje. Inteligencia colectiva, qué interesante. A lo mejor nosotros estamos pensando en una frase nueva, pero ¿qué significa aprendizaje colectiva? Es el compartir el conocimiento, interactuando con los demás compañeros, ¿verdad? Y eso puede ir desde lo que sería compartir contenido en línea. Y es cuestión de, a ver, los alumnos hacen esto y no vamos a negar esto desde el hecho de poder compartirse imágenes graciosas o memes en este caso, y por qué no compartir imágenes que tengan relación con el contenido, es decir, de que nosotros y vamos a avanzar a la diapositiva siguiente de cómo configurar, de cómo diseñar estas actividades. Si nosotros le damos una premisa, una tarea, una asignatura, podemos favorecer esta inteligencia colectiva al intercambiar conocimientos, por ejemplo, y digo, yo ya propongo una actividad, el intercambio de imágenes sobre un tema determinado. Exactamente. Y trabajar varios contenidos a través de eso que vos estás compartiendo. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Tenemos autonomía, tenemos un trabajo colaborativo, se rompe la barrera del aula, o sea que ya el alumno no se centra solamente en esas 4 paredes presencial o virtual, porque puede trascender eso.
intercambiando, inclusive con otras ciudades o con otros colegios, y si es universitario mejor todavía. Y dice, es un aprendizaje silencioso. ¿Por qué te parece, Oscar, que dice que es un aprendizaje silencioso? Y que muchas veces, y me llamó también la atención este término de silencioso, muchas veces el estudiante se da cuenta de lo que está aprendiendo. A veces lo puede tomar bien si se entusiasma, sí. Y eso depende mucho de los docentes, de cómo plantean sí. La actividad, cómo plantean el desarrollo de los contenidos. Pero con este tipo de aprendizaje, el estudiante no se da cuenta que está aprendiendo. Y en el momento que tiene que utilizar ese conocimiento, había sido que aprendí, ¿verdad? Había sido que gracias a esa actividad, mi profesor permitió que yo me vaya construyendo y que pueda utilizarlo después en mi vida, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo simple. Una ecuación tiene una fórmula y matemática para aquellos que no aman la matemática, porque que nos enseñaron que es tan difícil. Llegado el momento y lo tienen que aplicar en su trabajo, ciertas reglas simples que hasta durante toda la vida, reglas 3 simples, lo utilizan en cualquier momento para sacar un resultado. Entonces, ese es un ejemplo común, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos así, nos damos cuenta que cuando el estudiante va construyendo paso a paso ese aprendizaje, gracias al profesor que prepara el escenario y con los tutoriales que va a tener en este programa, ellos sí van a tener un aprendizaje silencioso. ¿Qué significa? Aprendo sin darme cuenta. Que solamente me doy cuenta cuando lo tengo que aplicar. Exactamente, que es al fin y al cabo uno de los objetivos principales del aplicar ese aprendizaje en el aula. Interesante tener en cuenta eso. Y vamos a una de las estas primeras estrategias que mencionamos al principio, que tiene que ver con este ensayo en un minuto y tiene que ver también con lo que hacemos énfasis siempre en la evaluación. Totalmente, totalmente. De hecho que por más que digamos que la evaluación, y hasta hace poco se utilizaba que la evaluación era solamente para promocionar o para castigar, nosotros ahora le damos una mirada diferente. Tenemos que hacer uso de esa evaluación, no para castigar, sino para ver en qué condiciones estamos nosotros docentes aplicando esos procesos de enseñanza, porque tenemos procesos de enseñanza y tenemos procesos de aprendizaje. Y en ambas situaciones, en uno es responsable el profesor y en el otro es responsable el estudiante. Pero que llegado el momento, esto interactúa y se tiene que ver un resultado, y ese resultado se da a esta estrategia que no es muy complicada, que nosotros comúnmente lo utilizamos sin darnos cuenta. Algunos dicen, bueno, van a hacer la metacognición, ¿verdad? Y ya nos entramos en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Es muy complicado. Entonces le vamos a dar los tics acá para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo. Oscarcito. Y lo interesante, y también aplicado al ámbito virtual, muchas veces, como docentes nos encontramos ahora en este contexto dando clases. Nosotros frente a una cámara nos vemos y a los estudiantes como una lista de personas que están ahí con los micrófonos apagados y las cámaras apagadas, pero que no sabemos si nos están atendiendo o están haciendo. O si se conectaban y se fueron. Exactamente. Este tipo de estrategias nos va a servir, además de poder servir como una retroalimentación, poder también darnos información sobre si el estudiante captó o no, o cómo captó lo que estamos dando. Sí. Se recomienda dentro de este proceso, y como dice ahí, retroalimentación, es un término de moda, retroalimentación. Pero normalmente nosotros, antes en mi época, hace años, le llamamos repaso, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Es fortalecer lo aprendido o reorientar ese proceso para que justamente dé el resultado del aprendizaje. ¿Cómo vamos a conseguir retroalimentar? Tenemos que diagnosticar, tenemos que tener un elemento que nos diga
a nosotros docentes, bueno, tal proceso no fue efectivo, no construyó el aprendizaje deseado, se resultó una actividad sin interés para el estudiante, por lo tanto no se logró el objetivo de la clase. Entonces es importante que nosotros cuando fuimos a planificar, como decía en la otra diapositiva, nosotros tengamos presente ya dentro de esa estructura de planificación la retroalimentación. ¿Cómo vamos a retroalimentar? A partir de esta estrategia sencilla. A ver si podemos ver qué ventaja tenemos. Primero nos da la información para que después nosotros podamos tomar decisiones. Claro. Si yo me di cuenta que no aprendieron, por ejemplo, las normas APA, cómo tienen que hacer, entonces tengo que buscar otras, reorientar el proceso y volver a aplicar, ¿verdad? O si son chiquitos de primaria o de nivel medio, es ver qué estrategia utilicé y que no me dio buenos resultados, entonces tengo que buscar otra estrategia y al aplicar esa nueva estrategia, entonces estoy retroalimentando, ¿verdad? Evaluar la comprensión del estudiante. ¿Por qué dice evaluar la comprensión del estudiante? Porque nosotros esta estrategia al utilizar vamos a poner preguntas sencillas. De hecho, que si mi estudiante comprende esas preguntas me va a responder. Eso es lo que nosotros también. Si no entiendo, profesora, me dice, bueno, quiere decir que mi pregunta o está mal formulada o mi alumno no está comprendiendo lo que está leyendo. Entonces tengo que buscar una estrategia para que él entienda. Organización de actividades grupales o individuales. Según el resultado que me da esta estrategia, yo puedo hacerlos formar grupos de trabajo o darle una asistencia individual a los estudiantes. Hacer breves investigaciones. Todo esto tiene que bajarse a clase, ¿verdad? Y se puede hacer actividades. ¿Para qué breves investigaciones? Para ampliar ese conocimiento. Para que ellos de a poco, no es copiar y pegar de internet. Entiéndase eso. Acá justamente entra un trabajo de ambas partes. Que el profesor no acepte el trabajo de investigación sin leer y ponerle todo el puntaje, y que el alumno no copie y pegue. Tiene que haber una producción, una elaboración, respetando siempre la cita y la autoría de las personas de estas investigaciones. Y evaluación de la actividad del docente, que yo considero que es muy importante, porque muchas veces nosotros la evaluación lo enfocamos hacia el estudiante. Y nosotros, y a lo mejor no todos los profesores, ¿verdad? Pero normalmente cuando nosotros aplicamos una evaluación de desempeño y nos piden autoevaluación, tenemos todos 5. O si no, nos aplazamos, nos ponemos 2, que el director vea cómo yo trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes, por lo tanto tenemos que, así como evaluamos a nuestro estudiante, nos evaluamos también nosotros. Esto no es, como les dije, para calificar, es simplemente para que yo reflexione sobre mi actividad y vean si eso que planifiqué, porque tenemos que planificar siempre, verdaderamente está surtiendo efecto. Exactamente. Y vamos a la segunda parte, que tiene que ver con cómo se diseña esta actividad. Tiene 2 cuestiones fundamentales. La primera es justamente definir qué objetivo va a perseguir. Y si así como decía, ¿vamos a retroalimentarnos inmediatamente o vamos a hacer una retroalimentación respecto a contenidos que quizás quedaron confusos y los dimos anteriormente? Exactamente. Y el segundo punto tiene que ver con qué preguntas clave tenemos que hacer. Así mismo. Y no son nada complicados porque, y como les dije al principio, esto siempre lo hacemos, solamente que no lo planificamos y lo hacemos porque nos dicen, bueno, tenés que hacer la metacognición, ¿verdad? Y a veces nos quedamos así, ¿qué es la metacognición? ¿Para qué me sirve? Entonces, tenemos que tener preguntas claves como, ¿qué aprendí en la clase de hoy? O ¿qué ha sido lo más confuso, que es lo más importante para el docente? ¿Y qué dificultades ha tenido respecto al tema de la clase?
Una recomendación muy importante dentro de este diseño es no hacerlo muy cotidiano, ¿verdad? Sería bueno aplicarlo después del término de una unidad, porque si no también el alumno más o menos mecánicamente lo completa. Entonces, el efecto entonces se pierde, porque lo que uno quiere es que ellos expliquen verdaderamente sus aprendizajes. Por lo tanto, no tiene que ser muy rutinario. Tenemos que ir variando. Esta no es la única forma de evaluar, pero es una de las estrategias que sirven, ¿verdad? Para tener un registro por escrito para que el profesor lo pueda analizar. Y creo que acá podemos utilizar la tecnología también. Exactamente. De hecho, que al final de esta sesión vamos a emplear Estas mismas preguntas. A cabalidad vamos a emplear este diseño. Así que quédense atentos al final de la sesión porque nos van a poder ayudar también a ver cómo estamos nosotros. Exactamente, ¿verdad? Y a poder poner en práctica lo que estamos enseñando hoy. Y la aplicación, sí. Decías al final de clase, al final de la unidad. Y es justamente cuando ven ustedes en el cuadro entregarles la tarea, obviamente esa tarea puede ser a través de una hoja física, en el caso que estemos físicamente con el estudiante, o bien un documento, un enlace en Google Drive. Le podemos pasar si utilizamos el Classroom, si utilizamos el Moodle, si utilizamos el WhatsApp, también el WhatsApp. Y si nos cuesta quizás tener un poco un procesador de texto dentro del teléfono, le mandamos una foto con letra legible, con las premisas de la tarea y con la fecha que tiene que entregar. Obviamente es muy importante establecer eso de entrada. Sí, una indicación importante también que tenemos que tener en cuenta la inclusión, ¿verdad? Entonces, si nosotros enviamos estas tareas dentro de cada uno de los móviles o de la tecnología, entonces tener en cuenta, por ejemplo, usar Arial 12, espaciado y todas esas cosas, ¿verdad? Para también apoyar esa imagen con una nota de voz, con un audio, entonces para que se pueda también... Perfectamente. El segundo punto tiene que ver con qué metodología se va a seguir, con obviamente establecer el objetivo de la actividad, que en este caso va a ser de carácter de retroalimentación, de carácter formativo, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es poder brindar esa retroalimentación y no necesariamente aplicar una especie de penalización. Y ser también conscientes de que para que podamos obtener el resultado esperado, quizás tengamos que mantener el anonimato en cuanto a la... Sí, el profesor le conoce a sus alumnos, ¿verdad? Y sí, es que es virtual o presencial, de igual forma, según las expresiones, a veces el profesor es un mago, el que diseña esto, es un mago porque le conoce a sus estudiantes, va a saber cuando está copiando, cuando otro le hace inclusive, ¿verdad? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos evaluar para poder retroalimentar, no tenemos que presionarle al estudiante, ¿verdad? Poner la fecha, enviar las preguntas y que cada uno exprese todo lo que siente sobre lo que aprendió, lo que le resultó confuso o lo que le desearía reforzar, ¿verdad? Entonces, generalmente, en las encuestas, por ejemplo, utilizamos el anonimato. ¿Por qué? Porque cuando son identificados, ya no son tan sinceros que digamos, ¿verdad? Entonces, mejor nos vas a evitar si queremos verdaderamente tener un buen resultado para una buena retroalimentación. Y como dicen las preguntas, deben responder a la planificación y objetivos que se quiere lograr. La retroalimentación, y si van a utilizar esta estrategia, debe estar planificada. Nosotros no podemos decir, no, ahora les voy a tomar una pruebita para ver si verdaderamente aprendieron o no. Esa sorpresa al estudiante nunca viene bien, ¿verdad? Entonces, es importante utilizar estrategias que los estudiantes sepan con claridad lo que van a hacer con esta estrategia. Yo, profesor, necesito averiguar qué ustedes saben. Va a ser de carácter formativo, no va a ser de calificación y me va a servir a mí para retroalimentar. ¿Qué quiere decir eso? Reorientar el aprendizaje
o fortalecer ese aprendizaje o cambiar la estrategia para que ustedes puedan aprender. Exactamente. Y el otro punto tiene que ver con cómo se revisan se revisan estas respuestas, porque hay que tener un criterio para poder evaluar estas respuestas y emplear esa información, porque al fin y al cabo lo que nos dan los estudiantes es información, emplear de una manera que nos pueda servir para nuestra función como docentes. Y en este caso, lo que se recomienda es poder evaluar estas preguntas con una lectura analítica y criteriosa, es decir, que a veces hay que sacarse digamos, sí, a veces el sentimiento de por medio y ver las cosas de manera un poco más objetiva, y de esa información que nos dan los estudiantes poder sacar algo que nos va a ayudar al fin y al cabo para poder mejorar nuestra metodología de aprendizaje, de enseñanza en este caso. Sí, dejar de decir, por ejemplo, no estudian luego, ¿verdad? Sí que hay, sí que existe, pero muchas veces los estudiantes también no comprenden. Entonces, como dijiste, sacarse un poco de ese sentimiento y ser bastante frío y decir, bueno, yo por lo visto, la estrategia que diseñé no es para este grupo, porque también tenemos que pensar que no todos tienen el tiempo para estudiar, dependiendo del nivel. Inclusive si estamos en escuelas públicas, hay chicos que ya trabajan, entonces tienen muy poco tiempo o no tienen la conectividad en esta situación que estamos. Entonces tenemos que ser también comprensivos y ver qué tipo de actividades podemos darles para que verdaderamente se produzca eso de construcción del aprendizaje que verdaderamente les sirva. Entonces, acá no va a ser calificado ni el docente ni el estudiante, sino es utilizar esta estrategia para que yo, docente, me dé cuenta que necesitan mis estudiantes. Exactamente. Y vamos a la otra estrategia que tiene que ver con las analogías, que a veces en el diálogo diario o en las conversaciones lo utilizamos hasta en las esferas sociales más cercanas, pero ¿por qué no utilizarlo para enseñar? Y porque, vamos a lo más simpático, los memes que hacen. Siempre están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a utilizar las semejanzas para enseñar. El estudiante, nosotros podemos utilizar comparativos, que son bastante buenos, donde con una pregunta siempre le podemos decir, ¿en qué se parecen? O también, ¿por qué no utilizar las diferencias, verdad? Pero más importante en la analogía es utilizar la semejanza. Y tenemos 3 tipos de tareas. El diseño del análogo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, docente, pensando en mi unidad, en mi contenido, tengo que buscar qué analogía puedo utilizar para que ellos puedan verdaderamente llegar al resultado del aprendizaje y puedan comprender mis objetivos, ¿verdad? Implica mucho trabajo. Después, la comparación. Siempre hay una comparación de por medio. Cuando trabajamos con analogías, siempre tenemos que aprender también a comparar. Y eso también se trabaja. Ustedes van a escuchar siempre, ¿por qué no hacen un cuadro comparativo? Hay una investigación también que a nivel superior ya se usa, que es a través de la comparación, ¿verdad? Entonces, desde chiquito nosotros podemos trabajar con eso. Desde el jardín yo les puedo asegurar que se puede trabajar con analogías. Generalmente los cuentos son muy buenos para trabajar esto, ¿verdad? Y la evaluación del análisis de esto. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Presentamos el análogo, comparamos y vemos la producción de nuestros estudiantes y estamos evaluando si es que verdaderamente pudieron diferenciar o pudieron encontrar una semejanza en lo que nosotros le estamos presentando. Después, ni se permite entrenar y evaluar el aprendizaje determinado del tema que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Para el diseño, dice tener en cuenta las características del curso, el nivel. ¿Cómo aprenden? Si voy a tener la colaboración necesaria o si yo docente voy a tener que estar trabajando con ellos en base a preguntas, porque eso lo tengo que conocer. Exploración proyectiva del análogo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a preguntarle para que ese estudiante vaya buscando
la semejanza que se pueda dar dentro del tema presentado. Y yo como docente tengo que anticipar dificultades. Capaz que no me salga, ¿verdad? Capaz que no me dé resultados. O quizás sea un grupo de adultos que tengan miedo para responder, ¿verdad? Entonces se callan y yo me tengo que anticipar a eso y como docente tengo que propiciar la respuesta a ese trabajo. Exactamente, esos puntos son muy importantes y tienen que ver también con otros aspectos que siempre recalcamos en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación formativa, con cuestiones que tengan que ver con el diagnóstico en sí, porque esto implica un diagnóstico, es decir, que no le puedo dar a mis alumnos un MEPI, no le puedo dar que entrena simulador de PHT de la Universidad de Colorado porque apenas tiene para su conectividad en su WhatsApp. Entonces es cuestión de poder diseñar estas actividades teniendo en cuenta estas dificultades en potencia y el contexto del estudiante. Y en este caso no es necesario ir a cuestiones muy complejas, así como mencionaba, del simulador PHT ni de juegos que tengan que, digamos, le consuman muchos datos, sino que, por ejemplo, ustedes pueden establecer una analogía con imágenes. Con imágenes. Ustedes pueden presentar dos imágenes, eso con un editor de imagen, incluso en el celular se puede hacer. En la galería ustedes cargan las imágenes, lo ponen en un collage y ustedes dejan eso abierto para los estudiantes. O bien, incluso, ¿por qué no una imagen graciosa? ¿Por qué no un meme? Porque muchos de estos memes implican un nivel de comprensión del estudiante. Claro. Que me viene a la mente, y ustedes habrán visto, porque todos los que están aquí en la sesión probablemente tengan una red social. Estuvo muy de moda el perrito Shiba Inu de japonés, que era un perrito muy fuerte en un lado y un perrito que estaba debilucho en el otro. Y justamente ese meme, esa comparación de imágenes fue empleada de diversas maneras y si la imagen puede llegar a tener esa connotación, ¿por qué no emplearlo para la formación de nuestros estudiantes? Sí, construcción de aprendizaje a través de algo que a ellos les gusta. Divertido, ¿verdad? Podemos pasar, sí, es que... Y vamos a justamente a cómo se lleva a cabo esta discusión en el aula. Claro. Presentación del tema y la analogía. O sea, que el docente le tiene que explicar al estudiante qué van a hacer, cómo lo van a hacer y qué significa eso, ¿verdad? Exactamente, caracterizar el análogo. Si utilizamos lo que habías propuesto vos recién, Oscar, entonces nosotros tenemos que indicarle qué cosa, pero de ellos tienen que salir lo que nosotros pretendemos. Comparar el análogo, ¿verdad? La imagen, si es una imagen, con la otra imagen que presentamos sobre la imagen del tema. E identificar las limitaciones, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes capaz que no puedan tener la suficiente creatividad, pero como vamos a estar en grupo, ya sea presencial o a través de una videoconferencia, si es que lo utilizamos así, ellos pueden compartir. Ahora, si es una tarea que lo van a hacer en forma individual, en la virtualidad, entonces, bueno, después podemos dar un espacio abierto para que ellos vayan compartiendo y enriqueciendo eso, que salgan más semejanzas sobre todo de lo que nosotros presentamos y que ese objetivo que teníamos planificado se puedan dar. Exactamente, es un proceso que hay que seguir desde siempre la presentación de estrategias, de la estrategia en sí, cuál sería el objetivo y cuáles serían las dificultades que podemos siempre tener y poder prever cualquier contratiempo al respecto. Luego encontramos a cómo hacemos la evaluación, cómo evaluamos esto. Obviamente se pueden presentar esquemas de relaciones entre las imágenes o entre los comparativos o qué es lo que nosotros queremos llegar, a qué queremos llegar. O el segundo punto tiene que ver con orientación y corrección de los vínculos entre lo que sería el análogo y el tema. Porque, y vamos siempre al ejemplo de la imagen. La imagen, si hacemos un estudio semiótico, hay imágenes que pueden significar para una persona una cosa y para otra persona otra cosa.
si bien son de entendimiento universal, pero justamente hay que orientar a los estudiantes hacia donde nosotros queremos ir, que no, hablando mal y pronto, que no se salga de las ramas del ejercicio. De hecho, que cuando nosotros usamos un análogo, debemos, como decía, conocer el curso y el nivel. No nos compliquemos. Busquemos algo sencillo que responda al tema y a medida que se van describiendo, si es que es presencial, están los estudiantes y se responde a través de preguntas proporcionadas por el profesor, de tal forma que ellos se sientan motivados a responder, se puede ir tomando apuntes, por eso habla de esquemas, ¿verdad? Tomar apuntes, ver, anotar todo lo que se dice y después analizar ese vínculo del análogo con el tema, eliminar lo que no corresponde y que quede verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, el trabajo es conjunto, es participativo. El estudiante es el que aporta las ideas referentes al diseño del profesor, porque acá el profesor trabaja, es fundamental, porque su trabajo, su creatividad y su innovación va a llevar al proceso de construcción de aprendizaje. Y ahí, al final, cuando aparecen los resultados a través del esquema, los vínculos con el análogo, vamos a poder determinar los aprendizajes y ver las dificultades también que le va a ser útil al profesor. Porque si no me pueden responder a lo que yo le presento, quiere decir que lo que le presento no es lo adecuado, por lo tanto, no inspira al estudiante para que pueda debatir sobre el mismo y poder demostrar que semejante está viendo. Y yo, al detectar eso, entonces, reoriento mi proceso, busco otra y lo aplico para que verdaderamente se construya el aprendizaje. Exactamente. Y vamos justamente con un ejemplo y nos gustaría que nos ayuden con este ejemplo escribiendo en el chat. Encuentra la semejanza. Explícame un poco el ejercicio. Bueno, acá. Te voy a explicar. La idea es el cuerpo humano, ¿verdad? Mi tema es el cuerpo humano. Entonces, yo voy a diseñar mi clase a través de una analogía. Voy a conseguir que mis alumnos aprendan a través de una analogía. Entonces, ¿qué les presento? Les presento la imagen del cuerpo humano y una estructura, una construcción. Entonces, la idea es que ellos vayan encontrando la semejanza entre el edificio y el cuerpo humano. Empezamos, así como decíamos, de una pregunta abierta para que ellos puedan interpretar cuáles serían las semejanzas a través de este recurso. Y vamos a hacer lo mismo hoy con ustedes, si ustedes se animan a escribir en el chat de la sesión. ¿Cuáles serían las semejanzas que ustedes encuentran? Si las pueden resumir en una frase o en una palabra, estaría genial a fin de poder intercambiar justamente conceptos respecto a poner en práctica esta estrategia de enseñanza. Así que nos gustaría que pudieran contribuir con nosotros en el chat. ¿Cuáles son las semejanzas que ustedes encuentran entre la estructura del cuerpo humano y la estructura que ustedes ven de un edificio? De un edificio en la parte derecha? Y justamente Alicia nos dice, obviamente tiramos una palabra clara que es la estructura. Hablamos de la composición del esqueleto humano como la estructura que soporta todo el conjunto de músculos. Me está dando ya la respuesta. Y bueno, ¿por qué no? Y ese es un tip de empujar un poco a través de palabras clave. Claro. En este caso. Y es una estructura, nos dice Iván, de varios niveles de complejidad. Obviamente, desde lo que sería la base, los huesos, la composición de la construcción. Y también todos tienen un eje central. Es interesante, va a un nivel más conceptual. Griselda nos dice que está compuesto por partes que cumplen una función. Exactamente. Viéndolo ya desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista anatómico, desde otro nivel, es muy interesante. Y encontramos varias palabras claves si ustedes quieren entresacar desde los aportes
y muchas gracias siempre por ayudarnos con el ejercicio, porque esto al fin y al cabo también nos sirve a nosotros para poder ver si es que entre todos podemos comprender lo que vimos hoy. Y Sergio nos da inclusive una explicación mucho más concreta, que serían los músculos, serían en este caso, a ver un poco ya, a ver. Los huesos serán el hormigón que está dentro, dice. Los músculos serán las paredes. Exactamente, ahí está. Y los huesos serán el hormigón. Perfectamente. Es interesante. Integran un sistema que interesa, lo ve desde un punto de vista sistémico. Me parece excelente, Sergio, tu contribución, porque combina lo que tiene que ver con la anatomía y los conceptos de, quizás si algún arquitecto si ve esto, quizás me quiera matar o me aplauda, pero cuestiones que tienen que ver con contenidos estructurales. Sí. Así que... Si vamos a definir el tema, ¿cuál es? Importancia del cuerpo humano. Entonces, ¿qué hace el profesor? Prepara la estrategia, aprendizaje por analogía, y compara con un edificio, porque cualquier ingeniero, arquitecto, sabe las partes de una estructura, de una construcción, ¿verdad? Y que si nosotros, tanto el cuerpo humano como esa estructura física, no está bien construida, no está bien cuidada, no tiene mantenimiento, puede caer, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir estudiando parte por parte, también podemos ir haciendo preguntas con relación al edificio. Ahí bien lo dijo un compañero, que el músculo es la pared y los huesos el cemento, diría, ¿verdad? O sea que de esto nosotros podemos sacar mucha información de nuestros estudiantes, y ya le estamos llevando a más allá del simple conocimiento del cuerpo humano, sino también trasciende hacia otros conocimientos. Ejemplos como estos nosotros podemos utilizar. Esto es sencillo, pero dentro de cada materia uno puede encontrar, por ejemplo, un ecosistema, comparar con un desierto, algo así, ir viendo, ¿verdad? Cosas así que puedan sacar información sobre conocimiento. Y si ustedes se dan cuenta, como son ya profesores, mucho conocimiento tienen. Exactamente, y también vemos nosotros siempre... bueno, tirándoles el dato de que nosotros tenemos una pantalla frente a nosotros que también nos ayuda a ver todo lo que ustedes escriben en el chat. Desde la primera caracterización que nos dio Alicia, uno se da cuenta de también cuál es la manera en la que ellos conceptualizan y cómo captan el aprendizaje, porque uno va desde la frase, va desde palabras clave y va hasta la construcción de un concepto mucho más complejo. Y ve también cómo los estudiantes pueden resumir los conceptos y pueden construir el concepto, la importancia, sacar los objetivos. Inclusive, Oscar, podemos combinar con otros. Acá nosotros podemos hacer el esquema, podemos ir relacionándolos, ayudándolos, encaminándolos hacia las respuestas, ir sacando, así como yo te dije recién, no le estás dando la respuesta, ¿verdad? Pero estamos construyendo juntos ese aprendizaje. Exactamente. Y justamente para el siguiente punto tiene que ver con justamente establecer una conclusión, y tras la conclusión vamos a hacer una última simulación y vamos a poner en práctica este aprendizaje con justamente mostrando esos esquemas de relación y cómo se pueden complementar todos los conocimientos que nos brindan desde ustedes, desde su lugar, y poder ayudarnos a nosotros a poder entender también si es que esta sesión llegó a cumplir con su objetivo. Vamos a utilizar, ¿cómo es en inglés? One minute paper. En este caso va a ser un paper de una sola palabra. En este caso, nuestras conclusiones siempre establecemos que estos paradigmas son herramientas que nos van a ayudar a nosotros como docentes y porque a los estudiantes a poder interactuar con el conocimiento, es decir, que utilizar la tecnología para hacer las cosas mejor, y que esto no se tiene que limitar solamente al uso de dispositivos, porque
Parece irónico ahora en este tiempo, Sí. pero en este caso también se pueden buscar espacios físicos ya cuando Dios permita Podamos que volver, ¿verdad? podamos volver a juntarnos todos, poder emplear esa interacción también de manera física a través de lo que sería la aplicación de diferentes estrategias. Sí. Entonces, concluyendo nuestro trabajo, vimos hoy que el aprendizaje se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de dispositivos, ¿verdad? A través de la tecnología, que todo proceso de aprendizaje no tiene diferencia, siempre estamos utilizando las mismas estrategias de impartir la enseñanza, pero que nosotros lo podemos volver muy participativo dependiendo de la planificación de esas estrategias, ¿sí? Y que es bueno retroalimentar siempre, al término de una clase, según corresponda, o al término de una unidad, y que la técnica esta de retroalimentación, que nosotros también conocemos como metacognición, tiene que estar planificada, tiene que estar dentro del plan, porque me tiene que dar un resultado que al final el docente pueda utilizar para mejorar su proceso, y que también pueden utilizar estrategias como el aprendizaje a través de analogía. Yo ya me estoy adelantando a otro tema. Entonces, nosotros queremos saber verdaderamente si logramos nuestro objetivo, Oscar. Exactamente. Y la premisa que tenemos desde ya, si es que ustedes se animan a contribuir con nosotros, y nos encantaría también, es poder ingresar a menti.com o ingresando el código que está ahí en pantalla, 142172. Voy a tratar de copiar ese mismo archivo, ese mismo link en el chat. Voy a dejar de compartir un rato y me gustaría poder compartir con ustedes ese enlace. Y una vez que ustedes ingresen a ese enlace, responder a la pregunta que está ahí, que dice, si pudieras resumir lo aprendido hoy con una palabra, ¿cuál sería? Entonces, si ustedes quieren ayudarnos con eso, voy a dejar en el chat el código. Ahí también ustedes tienen y si no pudieron aprender igual. También, y si no, también de por ahí, si hay alguna cuestión. Si no logramos nuestro objetivo, ¿verdad? Si logramos nuestro objetivo, también poder tener eso en mente. Entonces, si ustedes quieren ingresar a menti.com o al código que aparece en el chat, también nos podrían ayudar a saber si es que qué aprendimos hoy, qué sensaciones se dejaron, y si no quieren ingresar al Menti o es muy complicado, pueden también escribirnos, ¿por qué no?, sus devoluciones en el chat de Zoom. El objetivo de este Menti es justamente poder, y aquí voy a dejar de compartir un ratito pantalla para mostrarles si es que alguno ya completó el Menti. Está el link de valoración del curso también. Está el link de valoración del curso también, si ustedes lo quieren completar. Así que cualquiera de los dos recursos es importante para poder conseguir información. A ver, me encanta. Sergio ya nos da su primera devolución. Si es que vos tenés a mano para poder leer. Sí. Ahí está. El ser humano puede aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. Estamos para aprovechar esa virtud. Muchísimas gracias por tu aporte, Sergio. Si alguien más se anima a escribir en el chat, también lo vamos a tener en cuenta. En el chat, en el Menti o en el link de valoración, cualquiera de los tres canales va a ser bastante válido como para poder tener esa retroalimentación. Voy a poder y muy importante, quiero hacer una acotación al tema, Oscar. Siempre que nosotros estamos dictando así talleres, para mí, yo considero muy importante esa devolución, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos que ir mejorando siempre, como estamos al servicio del docente. La Universidad Iberoamericana siempre está al servicio del docente y de aquellos que están en proceso de ser docente. Entonces, nosotros tenemos que ir mejorando también nuestras entregas. Y queremos, por supuesto, también saber qué más ustedes quieren aprender, ¿verdad?
y utilizamos siempre espacios para ir preparando y ver sobre todo el impacto de lo que estamos haciendo con ustedes, ¿verdad? Y en este caso también resaltar lo que nos escriben desde el chat, y coincido con Viviana en el hecho de que somos capaces de enriquecer ese conocimiento, porque hoy había cuestiones por ahí que no sabíamos y que aprendimos, y cuáles son las maneras en las que los demás ven el conocimiento, sí, ven una misma cosa. Nosotros veíamos un esqueleto de un edificio, sí, y a partir de eso pudimos ver y poder quizás sacar reflexiones como esta que nos pone Viviana, de que nunca es tarde y que siempre hay espacio para nuevas y creativas ideas. sí. Carmen también nos dice de que todos tenemos esa capacidad de aprender, y muchas gracias, Carmen, por el comentario respecto al taller. Agradecerles a todos por haberse prendido a la Sí, consigna a esta hora. a esta hora. Sabemos que están de vacaciones, pero es importante Seguro que están considerar. algunos cocinando. Algunos estarán seriamente preparando para la cocina, algunos no sé, algunos estarán formando fila para vacunarse, otros estarán en casa con los hijos, disfrutando del no poder o por lo menos de descansar un rato de las tareas de los grupos de WhatsApp o en el Classroom o en el Moodle. Así que se aprecia mucho el hecho de que nos acompañen en esta emisión en vivo. Recuerden que esta sesión se está grabando y que la van a tener en YouTube también in extenso. Así que agradecerles ya a todos. Por último, Norma nos dice: las metodologías se adaptan a las circunstancias actuales para llegar a más estudiantes también. Lo que decíamos de adaptarse a esa diversidad de cada uno de los estudiantes, de analizar el contexto y en base a ese contexto poder planificar estrategias que nos den... El docente es creativo, Oscar. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Hay situaciones que ya están dadas, que normalmente se hace, pero se convierte en rutina porque siempre lo estamos repitiendo de la misma forma. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una combinación. Claro. Si yo estoy acostumbrada a las clases magistrales, pues busquemos un cambio ahí. Bueno, hagamos las clases magistrales, pero ¿qué más? Para que ese estudiante lo aprenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a aprovechar? O como dijiste, utilizar el aula invertida. Voy a dar mi clase magistral, pero antes ya les voy a dar la información para que ellos puedan leer. O sea, buscar esa herramienta que tengo cerca, que conozco, y combinar de tal forma que me sirva no solamente a mí, sino al estudiante para que vaya construyendo su aprendizaje. Exactamente. Y bueno, con esa reflexión final y con el agradecimiento a todos los que nos han escrito en el chat de Zoom, agradecerles por su participación el día de hoy, recordándoles que el día 20 vamos a volver a tener otra capacitación, así que la semana que viene también vamos a estar martes y jueves para brindarles más contenido, más capacitación, así que es un gusto tenerles hoy, y por qué no volver a tenerles esos días de la semana que viene. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Mirta nos indica que hay algún problemilla con el formulario, así que a considerar eso desde nuestros compañeros de marketing, van a tener en cuenta eso. Y vamos a quedarnos con esto de Teresa, que es emplear de una mejor manera la técnica para que nuestros estudiantes adquieran conocimientos significativos. Así que muchísimas gracias a todos los que se prendieron a la consigna. No quiero olvidarme de ningún nombre, desde los que contribuyeron desde el primero hasta el último. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas digámosle fuerza para lo que están ahí en algún lugar, y muchísimos deseos de descanso y que se recarguen las pilas para volver con todo en este segundo semestre. Así que sí, obviamente recalcarles el hecho de que si tienen la posibilidad de vacunarse, o si ya se han vacunado, por favor igual cuídense, y siempre vamos a estar con ustedes ya desde la próxima semana con otros talleres, y si ustedes lo disponen también con más talleres
en un futuro próximo. Así Sí. que muchísimas gracias a todos y desearles un excelente resto de jornada y cuídense todos. Un abrazo virtual y gracias a que no nos aplazamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Hasta el Saludos. próximo encuentro.